Noticias de última hora, preste mucha atención. Defensa de Jorge Glass desiste de solicitar el cambio a la cárcel 4 dentro de apelación del habeas corpus y ahora plantea habeas data contra el Ministerio de Salud. El Tribunal de la Corte del Guayas anunció que emitirá por escrito la resolución que adopte en respuesta a la apelación del habeas corpus solicitado por Glass. 4 días después de haberse dado la audiencia de apelación dentro del habeas corpus correctivo en favor del exvicepresidente Jorge Glass, Karen Gómez, la solicitante de la acción constitucional, presentó al Tribunal de la Corte del Guayas un escrito en el que desiste de solicitar el traslado a la cárcel 4, en Quito, del líder correísta que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, cumpliendo una pena unificada de 8 años de prisión por 2 delitos de corrupción. El viernes, 23 de agosto pasado, en Guayaquil, se dio la diligencia en la que se escucharon los argumentos que mantiene la defensa de Glass para pretender que se le defina una medida alternativa a la prisión que mantiene y así pueda salir de La Roca para hacerse atender de sus dolencias físicas y psicológicas. Andrés Villegas, abogado del correísta sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht y cohecho en el caso Sobornos 2012 a 2016, asegura que en la cárcel en la que está su cliente no se le estarían dando los cuidados médicos ni existirían los especialistas adecuados para las dolencias preexistentes de Glass. Por ello se solicitó la entrega de una medida cautelar, como el arresto domiciliario, o que se contemple el traslado a la denominada cárcel 4, ubicada en el norte de la capital. Durante la diligencia, el presidente del Tribunal de Apelación, Jorge Alejandro Lindao, aclaró que esta audiencia no es vinculante, pues la norma establecería que las acciones constitucionales que vienen por apelación, como en este caso, se deben resolver en mérito de los autos y sin mediar audiencia. La sala de apelación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte del Guayas se completó con los jueces Nancy Vera y Carlos Pinto. La compareciente y la defensa del exvicepresidente Jorge Glass alegamos, por escrito y en la audiencia de apelación, que se contemple la posibilidad de que el exvicepresidente sea trasladado a la cárcel 4, de Quito. Sin embargo, el beneficiario de esta acción constitucional, el exvicepresidente Jorge Glass Espinel, nos ha expresado su discrepancia ante tal posibilidad. Por ello, desistimos únicamente respecto al pedido de que se contemple la posibilidad de trasladar al exvicepresidente, ratificándonos en los demás fundamentos de hecho y de derecho y en las demás pretensiones de esta acción constitucional, se asegura en el escrito ingresado al expediente el martes, 27 de agosto. A finales de junio, el juez Patricio Vidal, de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias de Guayaquil, en primera instancia decidió negar el habeas corpus solicitado. Esa resolución fue apelada por la defensa de Glass. Catherine Mazón, abogada del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, en la audiencia de apelación defendió el fallo de primera instancia que negó el habeas corpus y aseguró que la cifra de atenciones médicas para Jorge Glass alcanzarían las 99 entre abril y agosto pasados. La representante del SNAI sostuvo que la defensa de Glass estaba desnaturalizando el objetivo del habeas corpus, ya que mediante una acción constitucional se estaría buscando que se reforme una orden de prisión dictada por un juez penal, se define en su lugar una medida alternativa, como arresto domiciliario, y que se lo cambie de la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la cárcel 4, en Quito, potestad propia del SNAI. Glass participó vía telemática en la audiencia de apelación y dijo que dado que el Ministerio de Salud Pública por decisiones políticas del gobierno no lo atiende, la única alternativa que ve viable es que se le conceda una medida sustitutiva a la prisión preventiva para que en libertad se atienda con sus médicos privados en psiquiatría, psicología y en otras especialidades. Plantea que el arresto domiciliario lo realice en la casa de su madre, en Guayaquil. El Tribunal de la Corte del Guayas anunció que emitirá por escrito la resolución que adopte en respuesta a la apelación del habeas corpus solicitado por Jorge Glass. Ese hecho aún no se concreta, pues en el sistema no se ha subido ninguna resolución sobre el tema. Durante la audiencia del viernes pasado, Glass anunció en su intervención que plantearía un habeas data contra el Ministerio de Salud, debido a que se le estaba negando a él y a su defensa el acceso a los informes relacionados con su estado de salud actual. Quisiera tener los informes por escrito, pero me los niegan. Ya estamos tramitando un habeas data para tener en físico los informes de los médicos, pero todos coinciden en el diagnóstico y en los protocolos que están escritos en el Ministerio de Salud Pública, pero no sirven para Jorge Glass. ¿Por qué? Porque soy yo, porque yo tengo que estar en la peor cárcel con todos los peligros, con todas las amenazas y con problemas psiquiátricos muy serios, más los temas de salud, más la espondilitis, más la fibromialgia, la colitis, la rinitis. Enfermedades que hacen que yo tome, creo que son ya 46 pastillas diarias, entre psiquiátricas, para el dolor, presión arterial y otras cosas que no me acuerdo, refirió Glass. El anuncio de un pedido de habeas data contra el Ministerio de Salud Pública se concretó el 24 de agosto pasado, un día después de la diligencia de apelación a la negativa de primera instancia del habeas corpus correctivo. Por sorteo, la competencia se radicó en el juez Fernando Vergara Puertas, de la Unidad Judicial Penal Sur, con competencia en delitos flagrantes del Cantón Guayaquil. En más noticias. La mayoría de aspirantes a Carondelet son perfectos desconocidos, al menos para el 80% de electores.
De los 17 candidatos presidenciales, solo Daniel Noboa y Luisa González gozan de popularidad entre la ciudadanía. Otros 14 son desconocidos para la mayoría del electorado. Si se mantienen los 17 binomios anunciados, las organizaciones políticas marcarán un récord para las elecciones presidenciales de 2025 en Ecuador. Será la papeleta más grande desde el retorno a la democracia. Sin embargo, como es cada vez más común, la mayoría de los partidos y movimientos carecen de cuadros propios, con la trayectoria y militancia que deberían tener los aspirantes a cualquier dignidad pública. Los pocos candidatos con una larga participación dentro de sus organizaciones políticas son Jorge Escala, Unidad Popular, Leonidas Issa, Pachacutic, y Luisa González, Revolución Ciudadana. En la lista les siguen Henry Cronfo, llegado al PSC en 2017, Eduardo Sánchez, parte de Reto después de su cambio de nombre desde 2022, y el mismo presidente Daniel Noboa que empezó a crear su propio movimiento en 2023. Los otros 11 candidatos han pasado por varios proyectos políticos o por primera vez buscan incursionar en política nacional o, incluso, solo satisfacer sus aspiraciones personales. Pero, sin importar de dónde vengan los aspirantes a Carondelet, el 82% de ellos son desconocidos entre la ciudadanía. Así lo resaltan los últimos resultados de la encuesta de estrategas. Daniel Noboa y Luisa González son los únicos reconocidos por alrededor del 60% de la población. A la vez, esto los vuelve los principales contendores de la carrera presidencial. Lo confirman los datos de la última encuesta de Comunicaliza. Noboa tendría el 32,4% de la intención de voto y González, el 25,4%. Les siguen muy por debajo el excandidato social cristiano, Jan Topek, y el líder del movimiento indígena, Leonidas Issa. Los demás candidatos apenas rozan entre el 1,2% y 0,10% de la intención de voto. Esto está relacionado con que apenas entre el 0,56 y el 6,8% de la población sabe quiénes son. Y, a este escenario, se debe sumar la alta indecisión entre los electores que, según datos, alcanza el 75,1%. Segundo round, entre Noboa y el correísmo. Desde la salida del expresidente Rafael Correa del poder, el correísmo como tendencia política no ha logrado retornar a Carondelet. Pese a que siguen siendo la mayor fuerza política del país, su voto duro no les alcanza para ganar las presidenciales. Esto se debe a que la Revolución Ciudadana necesitaría ganar en primera vuelta y para eso requiere superar el 40% de votos y llevarle 10 puntos de ventaja al segundo contrincante. Algo que no se ha vuelto a repetir después de las votaciones de 2009 y 2013. Por lo que, desde 2021, en las primeras vueltas el correísmo obtuvo el 33% y 34%, respectivamente. Y en los balotajes, el anticorreísmo, sin abanderados concretos, les ha arrebatado la victoria. Es por eso que los herederos del exmandatario han fracasado en las dos últimas elecciones. Andrés Arauz perdió contra Guillermo Lasso en la segunda vuelta de 2021 y Luisa González contra Daniel Noboa en la de 2023. Pero, pese a eso, en las presidenciales de 2025, González y Noboa se volverán a enfrentar en la primera vuelta y, de acuerdo con las encuestas de este agosto, son los que más probabilidades tienen de pasar a un balotaje. El actual mandatario aprovechará el aparataje estatal para hacer publicidad de su gestión, mientras el Consejo Nacional Electoral, CNE, lo permita. Y el gobierno se dedicará a mantener la popularidad de Noboa, aunque sus representantes sostengan que no se hacen cálculos políticos. El jefe de Estado llegó al poder con una expectativa positiva en noviembre de 2023. Y en febrero de 2024, pese a la falta de liquidez, los apagones de finales de año y el violento inicio de 2024, el presidente Noboa alcanzó una popularidad histórica en febrero, con el 81,4% de aceptación, la más alta desde 1979, según datos. Sin embargo, con el paso de los meses y la continuidad de las diversas crisis, su aceptación había caído a valores cercanos al 50%, pero este agosto tuvo un nuevo incremento y llegó al 55,6%, según Comunicaliza. Es por esto que, la cancha, está inclinada a favor de estos dos candidatos, González con el voto duro de Correa y Noboa con la ventaja que brinda estar en Carondelet. Sin embargo, en el tablero político nacional siempre hay lugar para sorpresas y a eso apuestan algunos de los contrincantes que quieren llegar a la papeleta. En más noticias. Noticias del mundo. En Venezuela comenzó la manifestación pacífica liderada por la opositora María Corina Machado. Mientras tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, critica a Lula da Silva y a Gustavo Petro por sus posturas ante la crisis electoral en Venezuela. Nosotros crecimos en los brazos de nuestras madres y abuelas, arrullándonos con el himno nacional. Y hoy, cantarlo es el acto más profundo de rebeldía y desafío a la tiranía. Hoy les pido que cada día cantemos nuestro himno.
Con estas declaraciones, la líder opositora, María Corina Machado, dio inicio a las protestas pacíficas por la democracia. Porque hay esa Venezuela que, habiendo creído en el chavismo, no quiere imponer una farsa, tiene dignidad, tiene honestidad y hoy defiende la verdad. Cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales, miles de venezolanos, con actas de votación en mano, participaron de esta nueva jornada de manifestaciones. La convocatoria se realizará en varios países. Además, aumenta la tensión entre líderes izquierdistas por la situación que se vive en Venezuela. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, por sus posturas ante la polémica electoral venezolana. Repitiendo las consignas de los gobiernos arrastrados de América Latina. Te está arrastrando también Lula. A Petro, te le puedo decir a Petro, pobre Petro, y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Por su parte, el mandatario colombiano respondió con una publicación de X, afirmando que al menos su gobierno no arrastra los derechos humanos del pueblo. Mientras, Edmundo González Urrutia volvió a ignorar, por segunda ocasión, la citación de la Fiscalía venezolana. El principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de 28 de julio está siendo investigado penalmente tras haber denunciado un fraude electoral durante esos comicios. El CNE ya registra alianzas provinciales, en tanto aún no se recibe solicitud para alianzas presidenciales. El plazo es hasta el 30 de agosto. A 2 días de que culmine el envío de solicitudes para alianzas por parte de los 17 movimientos y partidos políticos que fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones, aún no se registra alianzas presidenciales. Un panorama diferente, en cambio, se muestra desde el área técnica del órgano electoral, desde donde se informa que hasta el momento hay 11 registros de solicitudes de alianzas, pero del ámbito provincial, que al momento están siendo procesadas, revisadas y posteriormente serán aprobadas por el órgano electoral. La provincia que más ha realizado alianzas es Orellana, con Unidad Orellanense, que está formado por la lista UP y el Partido Sociedad Patriótica, la Alianza de la Renovación por la lista del Partido Social Cristiano, el PIT y el Movimiento Amigo, y también Súmate y Transfórmate. Asimismo, le sigue la provincia de Guayas con 2 alianzas, el Partido Social Cristiano con Avanza y también el Partido Social Cristiano con el Movimiento Madera de Guerrero. Se espera que en los próximos días se convoque elecciones y así dar paso también a la inscripción de candidaturas, que será desde el mes de septiembre y se extenderá hasta el mes de octubre. Las más recientes encuestas demuestran que 10 de 17 precandidatos no llegan ni al 1% de intención del voto. No obstante, las organizaciones políticas que los auspician accederán a un fondo de promoción de campaña que suma $7 millones. El acceso al fondo de promoción electoral es equitativo, para todos lo mismo, indiferente de la intención de votos que puedan tener los hasta ahora precandidatos. Es decir, los que encabezan las encuestas reciben tanto como los que están a la cola. Para la primera vuelta podrán acceder a $11,9 millones para promocionar sus candidaturas. Recursos públicos. Si los 17 que hasta ahora figuran como precandidatos se inscriben oficialmente, cada partido político podrá acceder a un poco más de $700,000. ¿Qué dicen las encuestas? Que 10 de ellos no llegan ni al 1% de intención de votos. De hecho, si se suma la intención de votos de todas estas precandidaturas, apenas se llega a un 4%. Es decir, menos de la intención de voto del que va en tercer lugar, según las encuestadoras Comunicaliza y Estrategas. Y como el acceso al fondo de promoción electoral es equitativo, estas 10 organizaciones políticas podrán acceder a unos $7 millones en suma para promocionar a sus candidatos. El desafío es grande, pues según CEDATOS, el electorado desconoce al 84% de los precandidatos y el 75% aún no sabe por quién votar. Según el Código de la Democracia, las organizaciones políticas que obtienen menos del 4% de los votos en 2 elecciones consecutivas deben devolver la mitad del fondo de promoción asignado. En 2021, cuando se presentaron 16 candidatos, hubo 12 que no llegaron a ese porcentaje. Tras la muerte cruzada, la cuenta regresó a 0, por lo que se empezará a contar desde esta elección, la de 2025, y se sumará a la siguiente. Solo después de eso
se definirá la lista de movimientos políticos que deben devolver. Polémica reforma judicial del gobierno de López Obrador genera temor entre los accionistas y los mercados internacionales. Y se mantiene la tensión política luego de que el presidente mexicano anunciara una pausa en sus relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Aumentan los problemas en México tras la polémica reforma judicial del presidente Manuel López Obrador. Inversionistas enfocados en las acciones mexicanas temen que la reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados pueda resultar en una politización del poder judicial. Los bancos internacionales de inversión recomendaron a sus clientes disminuir su exposición a las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa, y el peso de México también sufrió los efectos, pues cotizó arriba de 19.7 unidades por dólar. El pasado martes, el gobierno anunció una pausa en sus relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos en el país. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá. La propuesta de modificación a la ley desató protestas por parte de los trabajadores judiciales, quienes denuncian que la reforma atenta contra sus derechos laborales, y el embajador de Estados Unidos en México advirtió que la medida podría amenazar la relación comercial y la democracia. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Pero Andrés Manuel López Obrador se mantiene firme con su decisión. Todos tienen su derecho a manifestarse, todos. Pero pues existe un marco legal, como existe un Estado de Derecho, nos guiamos por lo que establece nuestra Constitución. Esta iniciativa será debatida durante la legislatura que comenzará el próximo domingo, en la cual el oficialismo cuenta con mayorías, lo que les ayudaría a evitar un debate con los funcionarios opositores.